Y cada vez que inicia una edición sentimos una gran felicidad. Esta vez la edición número 57, con la imagen y voz del doctor Andrés Báez, quien estará compartiendo con nosotros todo lo relacionado con avances y tecnología en cirugía de columna. No se lo pierdan. Hablemos entonces de estos avances y tecnologías aplicados en cirugía de columna. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo con nosotros en esta edición. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Qué honor. Un gusto, la verdad. Hablemos un poco de esto nuevo que hay en cirugía de columna y cómo estamos aplicando los avances y la tecnología. Bueno, muchas gracias, Narqui. Definitivamente la cirugía de columna es algo que ha avanzado muchísimo en los últimos años. Ha dado un salto o ha subido un escalón muy importante, sobre todo para el beneficio de nuestros pacientes. Uno de los grandes temores que tienen los pacientes, sobre todo cuando tienen algún padecimiento o alguna patología a nivel de la columna, es ese gran temor que tienen al escuchar la palabra cirugía, porque piensan en ese estigma que tenemos de muchos años atrás, donde eran cirugías enormes, cirugías abiertas. Y las incisiones eran súper grandes. Eran incisiones muy grandes para terminar solucionando un problema muy pequeño, donde muchas veces teníamos secuelas por la cirugía que tenían que llevarse un balance sobre el verdadero beneficio que brindaba la cirugía como tal. Ahora, hemos dejado eso muy atrás con el avance de la tecnología en cuanto a cirugía de columna. Y sobre todo cuando hablamos de temas de cirugía de columna mínimamente invasiva. Debo decir primero que la cirugía abierta tradicional sigue practicándose hoy en día en aquellos pacientes que lo tienen aún indicado, sobre todo en patologías que están muy avanzadas o enfermedades que ya lograron avanzar demasiado. Pero para la inmensa mayoría de casos o para la inmensa mayoría de problemas, hoy en día contamos, gracias al avance de la tecnología, con técnicas mínimamente invasivas, que abarcan desde la disectomía endoscópica hasta el hecho de colocar una instrumentación que involucra colocar tornillos y barras, también mediante técnicas mínimamente invasivas. Ok, aquí voy a hacer un paréntesis porque yo quisiera decirles que el doctor actualmente es uno de nuestros médicos destacados en el país en cuanto a cirugía de columna mínimamente invasiva. Y allí sí quiero, doctor, que nos explique un poco por qué. Pues antes, la persona que se entrenaba en cirugía de columna como tal, se entrenaba básicamente en todas las técnicas tradicionales abiertas. A medida que fue avanzando esto, se fue creando poco a poco cada una de las técnicas mínimamente invasivas. Algunas de ellas se aprenden de una manera muy rápida, es simplemente cambiar el concepto de abierto a mínimamente invasivo. Otras técnicas son mucho más difíciles de pasar una curva de aprendizaje o de aprender cómo hacerlas, como es el caso de la cirugía endoscópica de columna. Es algo que no podemos ir simplemente un fin de semana a aprenderlo y aplicarlo, sino que involucra un entrenamiento que muchas veces toma meses en poder pasar esa curva de aprendizaje para poder realizarlo solo sin la ayuda de una persona más. Yo tuve la ventaja de que cuando fui a hacer mi entrenamiento en cirugía de columna ya estaban avanzando todas estas técnicas y básicamente hice un entrenamiento no solo en cirugía de columna, sino en cirugía de columna dirigida a técnicas de mínima invasión, donde empezábamos asistiendo a cursos de mínima invasión y terminábamos el entrenamiento o el fellowship siendo instructores de cirugía de columna mínimamente invasiva, como es el caso una vez más de la cirugía endoscópica de columna, donde hoy en día puedo considerarme un instructor para Latinoamérica de esta técnica o de la cirugía endoscópica de columna. Bueno, y hoy lo tenemos con nosotros, así que qué gusto. Vamos a seguir hablando un poco más de este tema. Hemos sido testigos de muchos de esos avances en la medicina, pero quisiéramos, doctor, que nos explique con más profundidad en qué consisten esos avances cuando hablamos de cirugía de columna. Claro. Bueno, básicamente en las técnicas mínimamente invasivas, lo que estamos buscando hacer es llegar al mismo resultado o lograr el mismo objetivo que una cirugía abierta. Para poner un ejemplo, cuando tenemos que llevar un paciente para una cirugía de una hernia de disco, el objetivo de la cirugía es retirar ese fragmento de disco que se salió y que aprieta el nervio. ¿Qué hacíamos antes o qué se solía hacer antes? Hacer una incisión en la línea media de la espalda, la mitad de la espalda, separar todos los músculos, abrir una ventana de hueso en la parte de atrás de las vértebras, retirar todo el ligamento que está en la parte posterior de las vértebras, que es el ligamento amarillo, para finalmente ver a la médula espinal, separarla
encontrar ese fragmento de disco y retirarlo. Con el avance de la técnica, lo que básicamente buscamos hacer es utilizar los mismos canales anatómicos que tiene el cuerpo para llegar a esa hernia de disco, pero sin tener que cortar y desinsertar músculos, retirar hueso, retirar ligamentos que están ahí para brindar a la columna la estabilidad que necesita. Muchas veces, al tratar de lograr el objetivo, lesionamos a los tejidos blandos que están ahí para estabilizar a la columna y provocamos otros daños durante la cirugía. Uno de los problemas era precisamente el sangrado por tener que cortar y desinsertar músculos. Hoy en día lo que tratamos de hacer es utilizar canales anatómicos utilizando tubos o dilatadores secuenciales que en vez de cortar y desinsertar músculos, lo que hace es que van entrando, separando las fibras musculares sin la necesidad de cortarlos. Al no cortar músculos llevamos un menor sangrado. Al no cortar músculos, el paciente tiene un dolor postoperatorio mucho menor y eso lleva a una recuperación también mucho más rápida. Entonces estamos haciendo cirugías sin sangrado o con un sangrado significativamente menor y logramos el mismo objetivo que se hacía antes en cirugías abiertas. De la misma manera, hoy contamos con abordajes no solo anteriores, sino oblicuo anteriores, laterales, transforaminales. Entonces tenemos un sinnúmero de técnicas que nos ayudan a llegar a la columna por diferentes canales que no son necesariamente directamente por la espalda, para solucionar esos problemas que antes solamente se podían manejar a través de la columna. ¿Y el tiempo de la cirugía sigue siendo igual o es otro? La inmensa mayoría de técnicas mínimamente invasivas hoy en día demoran mucho menos que una cirugía abierta, sobre todo porque no tenemos que implementar tanto tiempo en desinsertar tantos músculos, en controlar un sangrado secundario a separar esos músculos, sino que vamos entrando dilatando músculos sin sangrar, llegamos directamente a donde está el problema y lo solucionamos mucho más rápido. Solución y definitivamente un gran beneficio para el paciente. Hoy en día no cabe lugar a duda que las técnicas mínimamente invasivas producen un beneficio evidente para el paciente en aquel paciente que lo tiene indicado. Excelente. Pudiésemos pensar que las cirugías mínimamente invasivas siguen siendo iguales para todos. Acabamos de escuchar de que son diferentes sitios de abordaje para realizar estos procedimientos. ¿Cómo sería la personalización o individualización del paciente? ¿De qué depende? Claro, eso es una muy buena pregunta y en efecto hay múltiples técnicas que, como lo dije, cada una es muy buena en el paciente indicado. ¿Y cómo saber cuál es el paciente indicado para cada una de ellas? Involucra estudiar muy bien al paciente. Hoy en día también las técnicas que tenemos para imágenes nos ayudan a entender mucho mejor qué está pasando con ese paciente. Y no es lo mismo un paciente que tiene un disco que comprime un nervio secundario a un movimiento inadecuado que involucra una inestabilidad en la columna, que el paciente que no está inestable, simplemente tiene el disco que lo está molestando. Correcto. Entonces, cada paciente debe estudiarse de manera individual y ver qué específicamente le provoca dolor a cada uno de ellos. No es lo mismo el paciente que solamente tiene dolor de espalda, no irradiado a las extremidades, que el paciente que además de tener un dolor en la parte baja de la espalda, pues también tiene un dolor que baja hacia las piernas. El dolor lumbar versus el dolor de tipo ciática. Son dos entidades diferentes que debemos estudiar específicamente qué lo provoca, qué es lo que más le molesta al paciente y de acuerdo a esto, abrir un compás de opciones que podemos aplicar en cada uno de ellos y ver qué es lo que mejor se aplica. Depende de muchos factores. Hay muchos pacientes que piensan, como tengo 60 años, entonces ya estoy muy mayor y pues hoy en día 60 años es una edad muy baja. Básicamente depende el grado de actividad que tiene ese paciente previo al procedimiento o al problema, cuáles son las expectativas de ese paciente, a dónde queremos llegar. Y es muy importante pues, poner todos esos puntos en una mesa para llegar a un balance de qué verdaderamente queremos lograr. Yo diría que empezar por la parte de la historia clínica del paciente. ¿Qué le duele al paciente? ¿Hace cuánto le duele? ¿Cuál es el examen físico de ese paciente? Eso es lo principal, porque podemos tener una imagen o una resonancia magnética de un problema que se vea catastrófico en un paciente que se siente y diga, a mí no me duele absolutamente nada. No se trata de manejar la imagen,
hay que manejar al paciente de una forma integral. Integral. Hoy en día, sobre todo con el avance en técnicas endoscópicas, en técnicas a través de cámaras, podemos tener un paciente de 80 años de edad con un problema de una compresión muy importante, que antes su única opción era una cirugía abierta grande, que se dejaba de lado porque Claro. el paciente tenía 80 años de edad y el riesgo que involucraba la cirugía como tal. Hoy en día podemos hacer una herida de 8 milímetros, introducir una cámara, lograr descomprimir lo suficiente para mejorar el dolor en un paciente que no tiene un grado de actividad tan importante. Y no necesariamente colocar otros implementos como tornillos, cajas y demás. Claro, antes lo que solamente involucraba, bueno, hay que abrir, hay que colocar tornillos y barras, y se dejaba a un lado por los riesgos que involucraban por la edad. Claro. Hoy podemos llevar a ese paciente incluso bajo anestesia local y sedación, sin llevarlo a una anestesia general. Eso es muy importante. Y descomprimir lo que le produce dolor al paciente, mejorando significativamente la calidad de vida. Obviamente no esperamos que ese paciente de 80 años de edad mañana vaya a salir a correr, Claro. pero es simplemente mejorar el dolor y de esta manera mejorar la calidad de vida de cada paciente. Doctor Andrés Báez, si tuviésemos que hablar de cuál de estas cirugías mínimamente invasivas va más de la mano en cuanto a tecnología y avances, ¿cuál sería? Claro, para mí sin lugar a dudas es el advenimiento o la aplicación de la cirugía endoscópica de columna. Y para darte un ejemplo te voy a hablar de su contraparte, que es la microdisectomía. La microdisectomía es la técnica tradicional para retirar una hernia de disco. Es una muy buena técnica que se empezó a utilizar a finales de los años 70 con el advenimiento del microscopio electrónico. Hoy en día contamos con la disectomía endoscópica, que es básicamente utilizar o llegar al mismo objetivo, pero a través de una cámara. Esto es lo que necesitamos para operar. Oh, wow. Esto es una cánula de trabajo que utilizamos para introducir la cámara o el lente de endoscopía. Que básicamente necesitamos hacer una herida de 8 milímetros para que este tubo entre a la columna. A través de este tubo introducimos una cámara y con la cámara, a través de un monitor, vamos a estar haciendo toda la cirugía. Entonces, esto es lo que hablamos cuando hablamos de no lesionar a los tejidos blandos. La herida que necesitamos es una herida de 8 milímetros y eso se replica a todo lo que pasa adentro. No cortar músculos, no cortar huesos, no cortar ligamento. Y esto involucra a un sangrado muy escaso, a una recuperación muy rápida, a una probabilidad o una tasa de infección que es ínfima, porque estamos hablando de una herida de 8 milímetros, que además utilizamos solución salina o un sistema de agua que va irrigando toda la cirugía a medida que la vamos haciendo, y logramos el mismo objetivo que hacíamos con cirugías abiertas tradicionales. Como paciente nos puede preocupar o puede llegar a surgir una gran interrogante cuando nos dicen, tiene un problema en la columna. ¿Es reemplazo o Retirar. retirar? Claro. Entonces es que todavía ese término de retirar o reemplazar no viene a mí porque siempre hemos escuchado reemplazo de columna. ¿Qué nos dice con respecto a ello? Como ya lo hemos hablado, cada técnica se va a individualizar de acuerdo a cada paciente. El paciente que no tiene una alteración estructural, la parte estructural, las articulaciones, los ligamentos, está todo en orden, no hay ningún movimiento inadecuado, que simplemente tiene un fragmento de disco que aprieta un nervio, el objetivo de la cirugía va a ser retirar ese fragmento de disco que ya se salió. Pero en pacientes que ya tienen una alteración estructural o por lo menos cuando hablamos de a nivel cervical, donde generalmente retiramos el disco como tal, son técnicas donde tenemos que entrar a la columna, sacar todo lo que queda de disco y colocar un implante donde estaba ese disco. Si retiramos el disco y no dejamos nada en medio de una vértebra y otra, estas se van a colapsar y viene toda otra serie de problemas. Hoy en día, o colocamos implantes para recuperar la altura y fijar para que no se mueva más, o colocamos reemplazos de disco. Y por ejemplo, a nivel cervical, ese es otro avance que hemos ido teniendo a lo largo de los años. Pero a nivel cervical, hoy en día contamos con reemplazos de disco que han logrado emular bastante bien el movimiento que debería tener un disco intravertebral. La información juega un papel fundamental en estos tiempos cuando queremos saber de salud.
¿qué estamos haciendo para concientizar cada vez más a la población sobre estas técnicas y estos avances que tenemos en cirugía de columna? Claro, definitivamente vivimos en una era donde la información está al alcance literalmente de la mano. Eso es una ventaja para los pacientes, que la gran mayoría de ellos ya vienen un poco ilustrados sobre cuál puede ser su problema y cuáles pueden ser las opciones que tienen. Ahora, esto quizás hay que filtrarlo un poquito más y evitar en aquel paciente que lee de más o aquel que revisa completamente Google Doc y llega un poco más asustado de lo que verdaderamente debería a la consulta, ¿no? Pero básicamente eso nos ayuda a que el paciente entienda qué está pasando y qué opciones de manejo tiene. Pero es muy importante aclarar con ese paciente o sentarse con ese paciente en la consulta y permitirle sobre todo ver el resultado de sus estudios para que el paciente primero entienda qué está pasando, qué le produce los síntomas que tiene, Claro. por qué duele lo que duele. Y solamente este paciente, al entender por qué tiene ese problema o qué lo produce, puede entonces entender cuáles son las opciones de manejo que se le presentan. Entonces, para mí es muy importante que el paciente acuda a la consulta con los resultados y que el paciente vea esos estudios para entender qué está pasando y de acuerdo a eso entonces hablar de las opciones de manejo. A mí, por ejemplo, no me gusta cuando el paciente dice: doctor, ya me hice la resonancia, ¿me puede por favor llamar por teléfono y explicarme lo que tengo? El paciente debe acudir y debe ver la resonancia magnética junto con su médico tratante. Es la única manera de entender qué está pasando. Excelente, yo creo que hemos cumplido con ustedes en esta edición para dar lo mejor, sobre todo para buscar siempre la información innovadora, consciente y sobre todo cuidando tu salud. Gracias, doctor, por este espacio y porque cada vez más hacemos cosas maravillosas para todas las personas que nos ven, que buscan salud. Gracias. Muchas gracias, Narki, y muchas gracias, Guías Médicas, por tenerme aquí con ustedes. ¿Sí?